Hola, soy Larisa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar no solo en qué anda el escualidismo 2.0, sino que Chávez se las sabía todas, a un clic. El día martes, el camarada diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello Rondón, instaló el Parlamento Comunal y de inmediato las palabras encabezaron la lista de temas más discutidos en el Twitter. Dentro de las redes sociales se dieron interesantísimas reacciones, como el posicionamiento histérico de una etiqueta que rezaba "no al Parlamento Comunal". Un estudio sobre el tema nos permitió conocer que la etiqueta fue posicionada con un 98,2% de tuiteros identificados con la derecha, mientras que un 14,2% de los tuiteros emitían sus mensajes fuera del país. Cuando investigamos quiénes son los tuiteros más influyentes que posicionaron la etiqueta, nos encontramos a la loba feroz, Ileana Ros-Lehtinen, una de las impulsoras del lobby anti-venezolano en el Congreso de los Estados Unidos. Especialmente lo hizo durante las guarimbas. Por cierto, que en aquella oportunidad habló de proponer medidas que incluyan la expulsión de diplomáticos venezolanos y la reducción de la importación de petróleo de Venezuela, entre otras sanciones, y que para proteger a los venezolanos que se oponen al gobierno del presidente Nicolás Maduro, ese poco de terroristas de la salida, pues. Desde su posición como congresista fue promotora del terrorismo de Estado y en una oportunidad pidió que Cuba sea el próximo Irak. Ileana Ros-Lehtinen no tiene pruritos a la hora de aplaudir el magnicidio, tanto que en el año 2006 llamó a asesinar al líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro, durante una entrevista. Ileana Ros-Lehtinen también introdujo la ley de lucha contra el ALBA en el año 2013, instando al presidente de Estados Unidos a sancionar a todas las personas que actuaran en nombre del ALBA. Es compinche de María Corina Machado y se sabe que tras una visita de esta a su oficina, Ros-Lehtinen solicitó medidas sancionatorias contra Venezuela. Ileana Ros-Lehtinen tuiteó: "La voluntad democrática del pueblo de Venezuela se expresó el 6D, no al Parlamento Comunal. La creación del Parlamento Comunal Nacional es una estrategia del régimen de Nicolás Maduro para nulificar el poder de la próxima asamblea". Dos puntos importantes a aclarar. En primer lugar, el presidente Maduro y el pueblo de Venezuela todo reconoció el resultado de las elecciones del 6D, a pesar de las ya comprobadas irregularidades en torno a la compra de votos y la manipulación de los mismos, ejemplificado además en el caso de la alcaldesa de Maracaibo que se fue ebria a repartir dinero, o el caso de la secretaria de la Gobernación del Estado Amazonas que fue grabada mientras hablaba de la manipulación de personas para obtener votos favorables para la oposición, o el de los militantes de los partidos de derecha Voluntad Popular y Primero Justicia que establecieron alianzas con bandas criminales para obligar a los habitantes de sectores populares a votar a favor de la autodenominada mafia Mesa de la Unidad Democrática en las pasadas elecciones parlamentarias, por supuesto. Pese a que la victoria de la derecha se sustentó en esas nocivas prácticas o que el pueblo fue coaccionado con condiciones económicas de agresión y boicot, y el hecho de que incluso confesaron que la propaganda de la derecha eran las colas, el 6D, nosotros y nosotras dijimos con dignidad e hidalguía: perdimos. No pusimos a numerólogos a explicar que 55 es más que 112. No mandamos a tensar guayas para decapitar, no salimos a descargar arrecheras, no salimos a cazar opositores. Al contrario, como me dijo una buena amiga, defendemos nuestra alegría y organizamos nuestra tristeza y entendemos que de esta batalla perdida en el campo electoral, podemos cosechar una gran victoria política en función de la construcción del socialismo, de la revolución bolivariana, que no tiene otro objetivo que el empoderamiento del pueblo,
Por otra parte, señora congresista de los Estados Unidos, en nuestro país el Parlamento comunal es perfectamente legal y está en nuestro ordenamiento jurídico desde hace varios años, como veremos más adelante. En el mismo tenor, María Corina Machado, como ya dijimos, la siamesa diabólica de la Letinen, ofreció las siguientes declaraciones. Esta última acción del régimen, así como otras posiciones que ha adoptado el propio Maduro y otros jerarcas de los distintos poderes públicos, confirman lo que fue nuestra advertencia desde hace mucho tiempo, que es el carácter arbitrario, con vocación totalitaria y profundamente antidemocrático que tiene este régimen. Que existe en Venezuela un régimen que no es democrático y que por lo tanto exige una atención muy firme por parte y muy cercana de la comunidad internacional. Estas han sido las elecciones más oscuras y tramposas de nuestra historia, elecciones en dictadura. Claro que hubo fallas, claro que hubo trampas para favorecer la tesis del oficialismo. No se imaginen que ella está tan loca. Bueno, Chuo Torrealca la chorreó peor aún, diciendo que esos voceros del Parlamento Comunal, es decir, nuestro pueblo empoderándose desde el origen del ejercicio del poder, tal y como dicta la democracia, perdieron con la MUT. Es hora de ir al origen de la palabra. Democracia proviene del griego antiguo a partir de los vocablos demos, que significa pueblo, y kratos, que puede traducirse en poder o gobierno. En nuestra Constitución se establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. En el artículo 62 se resalta que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. En nuestro país, según el artículo 204 de nuestra Constitución, la iniciativa de las leyes corresponde al Poder Ejecutivo, a las comisiones delegadas o permanentes, a los integrantes de la Asamblea Nacional, por supuesto, a través de esas comisiones, al Tribunal Supremo, al Poder Ciudadano, al Electoral o al Poder Popular. Pero además, en el artículo 184 se establece que la ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los estados y los municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que estos gestionen, previa demostración de su capacidad para prestarlos. Para cumplir con este mandato, la Asamblea Nacional discutió y aprobó el bloque de leyes del Poder Popular, dirigidas precisamente a permitir que el pueblo se organice y participe en las políticas públicas de su colectividad en armonía con los lineamientos de las diferentes normativas y para crear instancias para el ejercicio pleno del autogobierno. No es que acá la derecha ganó unas elecciones en la Asamblea Nacional y existen solamente dos leyes que defender: la ley madre, que es la Carta Magna, que por supuesto la vamos a defender, y la ley del trabajo, que también la vamos a defender, pero no, existen también muchas leyes que están en riesgo y lo están por un interés de clase. La burguesía es antagónica con la democracia, porque quiere el poder para pequeños y reducidos grupos que representan al capital y no para el proletariado, no para el trabajador, no para el obrero. El poder popular
es el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, ambiental, internacional y en todo ámbito del desarrollo de la sociedad a través de sus diversas formas de organización que construyen el Estado comunal. Ahora, en un país en el que se establece la democracia participativa y protagónica como el fundamento para el ejercicio de la soberanía, que ha ido labrando un camino hacia el socialismo, el poder popular surge o insurge como un actor histórico, inevitable, pero sobre todo como un actor político. Todos los órganos, entes e instancias del poder público guiarán sus actuaciones por el principio de gobernar obedeciendo en relación con los mandatos de los ciudadanos y ciudadanas y de las organizaciones del poder popular. Nuestras leyes indican que el poder popular se fundamenta en el principio de soberanía y el sentido de progresividad de los derechos contemplados en la Constitución de la República, cuyo ejercicio y desarrollo está determinado por los niveles de conciencia política y organización del pueblo. La organización y participación del pueblo en el ejercicio de su soberanía se inspira en la doctrina del libertador Simón Bolívar y se rige por los principios y valores socialistas de democracia participativa y protagónica, interés colectivo, equidad, justicia, igualdad social y de género, complementariedad, diversidad cultural, defensa de los derechos humanos, corresponsabilidad, cogestión, autogestión, cooperación, solidaridad, transparencia, honestidad, eficacia, eficiencia, efectividad, universalidad, responsabilidad, deber social, rendición de cuentas, control social, libre debate de ideas, voluntariedad, sustentabilidad, defensa y protección ambiental, garantía de los derechos de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes y de toda persona en situación de vulnerabilidad, defensa de la integridad territorial y de la soberanía nacional. El poder popular tiene como finalidad construir las bases de la sociedad socialista democrática y de derecho y de justicia. El poder popular se expresa a través de diferentes formas organizativas que tienen como objetivos la superación de dificultades y promover el bienestar colectivo por ley. Y todo el poder popular actúa bajo los principios democráticos y procura el consenso de los integrantes. Todo esto está consagrado en la Ley Orgánica del Poder Popular. Pero además nuestra Ley de Comunas reconoce y conceptualiza la existencia del Parlamento Comunal, que es la máxima instancia del autogobierno en la comuna, y sus decisiones se expresan mediante la aprobación de normativas para la regulación de la vida social y comunitaria, para coadyuvar con el orden público, la convivencia, la primacía del interés colectivo sobre el interés particular, la defensa de los derechos humanos, así como en actos de gobierno sobre los aspectos de planificación, de coordinación y ejecución de planes y proyectos en el ámbito de la comuna. En Venezuela, la soberanía reside en el pueblo, todo emana de él. Atravesamos, yo insisto, por una contradicción histórica. No puede el socialismo convivir con las estructuras del capitalismo porque el sistema capitalista es por naturaleza un depredador. Nuestros enemigos no tienen pruritos en aceptar que van hacia un proceso destituyente de la república, destituyente del poder y, por último, destituyente de la revolución bolivariana. Llegó la hora del empoderamiento, llegó la hora del socialismo. Bienvenidos más bien, señores de la MUT, a un Estado socialista y comunal. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.